¿Cuáles fueron los precedentes históricos que llevaron a Estados Unidos a decidirse a implementar una transición negociada por etapas modular en Venezuela? Porque es que me imagino que eso no es que lo pensaron, evidentemente, de carrera en la madrugada del 3 de enero. Se estaba previamente diseñado y evidentemente que cuando fueron esas intensas horas de negociación, le leyeron una cartilla, le dijeron estas son las opciones, si no te sirve va a ser algo peor y allí es que se llegó al acuerdo que ahora nos ha permitido avanzar hasta el estadio donde estamos. El primero de esos precedentes es el de España, país en el cual en 1975 se produjo la transición negociada, gradual, amistosa, desde la dictadura franquista a una monarquía democrática que progresivamente fue abriendo camino a la liberalización de ese país. Claro, España había vivido unos terribles años en dos etapas. Primero en la guerra civil, cuando todo fue destructivo. Luego en la primera etapa de la dictadura, que fue tan o más violenta que la guerra civil, porque es que Franco llegó a tener 240.000 personas a la vez encerradas. España era una gigantesca cárcel a cielo abierta. Las víctimas del franquismo pueden superar los 140.000 personas. Hay decenas, miles de personas que todavía no han aparecido y se ejecutaron robos de niños. Le quitaban al niño a una pobre mujer que había salido embarazada sin marido y se lo donaban sin que ella supiera nada a una familia que era partidaria del sistema, que tenía una buena vida religiosa. Y luego Franco, de esa etapa bárbara en la cual él creía inicialmente que Hitler ganaría la guerra y entonces él seguía el libreto nazi-fascista de Hitler y Mussolini. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la aparatosa rendición de Hitler, la ejecución en vía pública de Mussolini, él le cambia la perspectiva y entonces él progresiva, minuciosamente, milimétricamente va a implementar un giro que va a ser muy lento en los primeros años, hasta que posteriormente, hasta que él va avanzando y se produce el acuerdo operativo, recuerden esa palabra, con Estados Unidos, él entiende que él debe crear las claves para modificar su régimen desde adentro. Y lo primero que va incorporando es profesionales exitosos, independientes, algunos vienen de los núcleos de acción social de la Iglesia Católica. Luego va a incorporar, y eso va a ser muy importante, profesionales muy calificados que vienen del Opus Dei. El Opus Dei es una organización de la Iglesia Católica, que es una prelatura personal de Monseñor José María Escrivá de Balaguer, un mágico de la comunicación, quien preconizó que se podía servir a Dios desde cualquier profesión o oficio, pero que había que ser excelente en el desempeño de cada profesión. Entonces, tipos así con esa visión llegan al gobierno de Franco, lo convencen de implementar alguna reforma y España empieza a vivir un milagro de conversión económica, apertura del turismo, progresiva adscripción, acercamiento a la comunidad europea. Y Franco, que es un tipo inteligente, él va evolucionando y en los años finales intenta acentuar el perfil profesional, tecnocrático de su régimen y desacentuar el carácter represivo, claro. En los años finales Franco vive verdaderas paradojas porque uno de los sostenes que él ha tenido la Iglesia Católica en la persona del propio Papa Pablo VI pasa a ser muy crítico de él. Eso le aceleró el fin a Franco, la idea de que estaba enfrentado contra su ícono supremo, que era el Papa de Roma. Pero Franco fue inteligente, hay que decirlo, fue bárbaro, salvaje, criminal, violento, era afectivo, pero también brillante. Mm, Muchas veces los sociópatas son brillantes. Y él diseñó una transición a la española. En vez de caer en la tentación de legarle a uno de los nietos, y no tuvo hijos varones, sino solamente hembras, eh, en vez de legarle a un sobrino o a un nieto varón el imperio no aceptó traer de vuelta la monarquía, pero eso sí, vetó a la figura del que le correspondía, que era don Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII, por razones generacionales lo hizo. Y hay un momento dramático de novela cuando él le dice a don Juan, yo voy a adoptar a tu hijo, y de verdad se lo lleva. Y ese muchacho que había nacido en Roma, el hijo de Juan de Borbón, Juan Carlos I, se cría bajo la tutela. A él lo tutorió, lo modeló
Franco. Y llegado la edad del retiro o de la muerte de Franco, ya estaba, no podía llegar más, prepararon todo para la sucesión, que la sucesión fue pacífica, armónica, contaron con una figura estelar que fue Adolfo Suárez y lograron con trauma cero, sin complicaciones cero, sobre las viejas estructuras del franquismo, abrir una floreciente democracia que años después llegó al Partido Socialista Obrero Español, a Felipe González al poder con todo lo que eso cambió. La transición española fue tutoriada desde lejos con Estados Unidos porque era el que había logrado la reinclusión de España en la comunidad internacional, bajo la premisa de que Franco era un parachoque contra la invasión del comunismo allí en la península ibérica. La transición española fue exitosísima. España vivió un modelo de reactivación económica, de tolerancia, de modernidad. Nunca se enjuició a los criminales de la dictadura, pero el costo que vivió España por no, lo que pagó España por no haber eh, encarcelado, haber ajustado cuentas con esos represores, a nadie lo defrauda, ni siquiera lo han intentado, siempre ha habido el debate histórico porque la transición fue básicamente exitosa. No olvidemos, la transición de España fue de un sistema autoritario de economía exitosa a una monarquía democrática. El segundo caso, muy vinculante, que evidentemente que tuvo que estar entre las consideraciones que ellos tomaron en cuenta, fue el de Chile, 1988-1989. Augusto Pinochet, quien había tomado el poder por las malas y de forma salvaje, traicionando y de paso matando al presidente democrático que lo había nombrado en el cargo de comandante general del ejército, inaugura una represión bárbara, asesinaban a la gente en el Estadio Nacional de Chile, perseguían a las muchachas embarazadas, todo género de represión, para cómo Pinochet se pone unos lentes oscuros, lo que acentuaba su imagen gorilesca, sumó más de 3.200 víctimas, hubo un exilio de 250.000 chilenos, muchos de ellos, algunos de ellos se vinieron para Venezuela. Pero Pinochet es un tipo mucho más estudiado que Franco. Pinochet es un profesor de geopolítica, autor del tema y un hombre que tenía mucha más edad que Franco cuando llegaron al poder. Franco llega a cuarentón, este llega en la mediana edad de 60 años. Ya envejeciendo Pinochet, que se había hecho rodear de economistas exitosos del Chicago Boys, que eran economistas que seguían la línea del pensamiento de Milton Friedman, implementaron una economía de mercado abierta que permitió un milagro económico. Y Chile en dictadura vive un auge de la productividad, del intercambio, de la estabilidad económica. Y eso le lleva a Pinochet a creer que entre la estabilidad, la bonanza, él puede ganar un plebiscito y somete a consulta la tesis. ¿Está de acuerdo que yo me quede en el poder o que salga? E inexplicablemente, al contrario de lo que decían las encuestas, él perdió. Cuando perdió, hubo unos momentos clave que uno de los generales de la tripartita que iba entrando, antes de llegar al Palacio de la Moneda, dijo, sí, es que en verdad perdimos. En ese momento ya Pinochet se quedó sin opciones para haber desconocido la victoria y de allí se abrió una puerta que él no pudo impedir, pero que él manejó con inteligencia, porque es un tipo estratega. Primero, armó la transición de la manera que le diera todas las garantías. Se hizo nombrar senador vitalicio, con comandante general del ejército que iba a seguir ejerciendo hasta años después de haber dejado el poder. Y en realidad, Chile empieza a tener a partir de 1990, cuando hay el cambio de gobierno, dos jefes de Estado. Hay un jefe de Estado que es Patricio Aylwin, el presidente electo demócrata, pero hay otro jefe de Estado que es el que controla el alto mando militar intocable, Augusto Pinochet. Ese esquema de las dos fuentes de poder cooptando se va a mantener casi una década, hasta 1998, cuando primero Pinochet se retira, porque estuvo como general activo, el general en ejercicio de más larga data en la historia reciente, y segundo viaja a Londres, donde opera sobre él una autodetención que ha librado el juez Baltasar Garzón. Londres lo detiene
Y allí se da la paradoja que el presidente de turno, que se llama Eduardo Ruiz Torre Tagle, hijo de Eduardo Frei Montalva. Este Eduardo Frei Montalva, el segundo, era un presidente que había ayudado de alguna manera a que llegara Pinochet. Y Pinochet ahora se sabe que lo mandó a matar, la dictadura. Bueno, Eduardo Frei Torre Tagle, el presidente en funciones, se olvidó de quién era Pinochet, entre otras cosas el asesino de su padre, y actuando de acuerdo al libreto de la Constitución y con los intereses supremos de Chile, pasó a constituir a su Cancillería y su Procuraduría Jurídica en defensores de Pinochet y así lograron la repatriación de Pinochet. Claro, Pinochet se encontró posteriormente con la historia, primero por errores inexcusables que él cometió y segundo porque al fin y al cabo tenía su punto ciego, que era esa avaricia enfermiza, metió un montón de dinero en el Banco Rix, el escándalo explotó, lo salpicó, los años finales fueron en el degredo, salido, lo desaforaron, fue caída abajo, con la paradoja de que Pinochet siguió siendo terriblemente popular. Una parte del país lo amaba, lo endiosaba y otra parte del país lo rechazaba. Ese partido ha vivido Chile, pero las ventajas que logró Chile habiendo logrado una convivencia pacífica, una cooptación y una transición por etapas fue maravillosa. Ellos pospusieron 2 años el nombramiento de una comisión de la verdad, porque la comisión de la verdad es el órgano excelso para la reconciliación nacional en cada uno de estos países. Lo fue en Argentina, lo fue en Chile y lo fue también en Paraguay posteriormente, del cual vamos a hablar ahora, porque el mecanismo de la comisión de la verdad te permite que las dos partes expongan sus casos, que se establezca una gradiente de responsabilidad, no la misma responsabilidad de un ministro, de un comandante de guarnición, que la de un ejecutor de abajo que sigue órdenes. Y también permite que en paralelo discurran los encauzamientos, los procesamientos. Eso lo manejó Chile oportunamente a pesar de las dificultades, porque Pinochet se había creado una serie de salvaguardas, pero al final terminaron detenidos algunos de sus colaboradores represores, entre ellos el general Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA, algo equivalente a la DIGICEPOL de allá de Chile. Moraleja, la conclusión es que el experimento chileno fue fabuloso para Chile, sin trauma alguna pasaron de la dictadura a la democracia y los resultados del experimento chileno todavía están a la vista. Los chilenos son una de las pocas nacionalidades del mundo que entra a Estados Unidos sin pedir visa. Un milagro de apertura, de prosperidad, que en gran parte tiene que ver con el ejercicio de la condición de estadistas que hicieron sus políticos. Se sacaron el corazón, el dolor del pecho y dijeron esto es lo que le conviene al país. El tercer presidente muy importante y que se parece mucho más al de Venezuela es el de Paraguay, 1989, cuando la larga dictadura del general Alfredo Stroessner, que estaba en el poder desde 1954, 35 años atrás, fue objeto de un golpe de Estado palaciego. Su compadre, gran amigo, socio militar, consuegro, Andrés Rodríguez le dio un golpe de Estado porque la economía estaba mal y tenían rencillas. Lo cierto es que le da el golpe de Estado muy parecido al de Gómez y Castro en 1908 en Venezuela, y Andrés Rodríguez deja ir al compadre que se residencia en Brasil. Ni Stroessner hablaba mal de Andrés Rodríguez, ni Andrés Rodríguez hablaba mal de Stroessner. Y la familia siguió siendo una, no hubo divorcio. Pero eso fue maravilloso, porque Andrés Rodríguez, que viene de tener las manos manchadas de sangre, en los 500, más o menos 500 víctimas que tuvo la dictadura paraguaya, casi 500, en toda la represión, el control social, la conculcación de la libertad de prensa, se convierte en un demócrata. De la noche a la mañana abre el sistema de partidos, se postula a él de candidato para la transición y gana, y permite que vuelvan los exiliados y le devuelve los partidos a sus legítimos dirigentes y combate todas las formas de las que él había participado antes de la violencia, de los crímenes de Estado. El precedente de Paraguay es muy indicativo porque allí lo que hubo fue una evolución. Un personaje, óigase bien, de la camarilla gobernante, del alto elenco del poder, desplaza a otro y cambia el gobierno desde dentro, muy parecido a lo de Venezuela. Yo pienso generalmente
que como los norteamericanos no dan un paso en falso, sino que todo lo tienen estructurado, dependen de los think tanks, de los tanques de pensamiento, de la participación de comités multidisciplinarios, ellos evaluaron todo esto. Y lo que le han ofrecido a la Venezuela es la probabilidad de un experimento que, aprendiendo de las tres vertientes, la española, la chilena y la paraguaya, trate de que haya una evolución dentro de la situación y que el interinato intente parecerse a Andrés Rodríguez, abriendo el camino a la democracia, lavándose las manos con los pecados que cada quien tiene de la edad anterior, que es lo que le conviene a Venezuela. No puede haber otra alternativa por ahora, porque aquí no hubo ni una invasión, ni una rendición incondicional, no ha habido implosión del sistema. Hay gente que comprensiblemente solo espera la rendición y la derrota y el bombardeo y que se acaben todo. Lamentablemente tenemos que aprender a convivir los unos con los otros, a tolerarnos. Ya vendrá tiempo a través de las comisiones de la verdad para el ejercicio de la justicia. En todo caso, los que tienen manchadas las manos de sangre, los que han cometido todas las barbaridades, podrán escaparse, dilatar algún tiempito la justicia de los hombres, pero la justicia de Dios siempre los va a agarrar. ¿Sí o no? Así viene pasando. Los voy a esperar en futuras charlas de este tipo, en mi canal YouTube, aquí en las transmisiones en vivo por Facebook Live. Yo diariamente tengo un micro de 3 minutos en Instagram sobre esto, las diferentes ideas, vertientes, aspiraciones, propuestas concretas para materializar la transición en Venezuela. Hasta la próxima vez de este espacio.